Buenos días, señores padres de familia, buenos días, queridos niñas y niños. Nuevamente por este medio con un nuevo video de la materia de ciencias sociales. Vamos a empezar con nuestra oración del día. Te agradezco, Señor, por tu infinita bondad y pongo en tus manos este nuevo día. Te pedimos que la armonía reine en nuestra casa, que nuestras actividades sean bendecidas con prosperidad, que seamos alejados de todo mal y que nuestra fe se fortalezca cada día más. Tú, mi Dios, eres nuestro Padre, no nos abandonarás. Amén. Continuando con el avance curricular, tenemos lo que es el tema de el gobierno azteca. Bien, el imperio azteca incluía un grupo de ciudades, estados que habían sido capturados. Estas ciudades y estados sus costumbres eran diferentes de los aztecas, ¿no? Y estos estados y ciudades pagaban impuestos al emperador azteca en Tenochtitlán. ¿Y cómo pagaban los impuestos estos aztecas al emperador? Bueno, pagaban impuestos mediante productos y piedras preciosas. Les voy a indicar cuáles eran los productos con los cuales pagaban. Eran con el cacao, el algodón, las plumas, los pieles de jaguar, el maíz y otros alimentos, ¿no? Con todo lo que producían los aztecas. Y pagaban impuestos con piedras preciosas también, con el oro, plata, con el jade, con la obsidiana, piedra filosa, que era semejante al vidrio, de la cual hacían sus herramientas y armas. Entonces esta piedra de obsidiana utilizaban para poder hacer sus armas, para poder defenderse en las batallas que ellos tenían, ¿no? Dentro del gobierno azteca se creía que el emperador azteca venía de una familia real, ¿no? Este emperador azteca se creía que era escogido por los ídolos dentro de un grupo de 100 personas, de 100 hombres, y era escogido esta persona porque los ídolos querían que fuera el rey. Y con el pasar de los años, el emperador se hizo más y más poderoso dentro del gobierno azteca. Entonces, todos tenían que obedecer al emperador azteca. Dentro de los gobiernos de la civilización azteca se encuentra el reinado de Moctezuma I, que fue desde el año 1440 hasta su muerte, que fue en el año 1469. Se le conoce a él porque extendió su reino hacia el sur y noreste. Durante su reinado, junto con esta expansión, creció el comercio y la cultura azteca. Y entre los logros más notables de Moctezuma I está la construcción de un gran dique. ¿Qué era un dique? Era para impedir que el lago Texcoco inundara a Tenochtitlán, ¿no? Ahí podemos ver en la imagen el gran dique, que es esto, es como un canal más o menos, que impedía que Tenochtitlán se inundara, ¿no? Ya que estaba en medio del lago Texcoco. Durante el reinado de Moctezuma I ocurrió una gran hambre, ¿no? En el imperio. La temporada de la nieve y las lluvias inundaron las tierras del cultivo, por tanto se perdieron miles de cultivos de maíz, de cacao, de algodón y de todos los alimentos que los aztecas producían. Entonces la inundación hizo eso, causó daño en las cosechas y estas cosechas se perdieron. Entonces los aztecas pensaron que sus ídolos estaban enojados, ¿no es cierto? Y entonces, en su deseo de los aztecas para que los ídolos estuvieran contentos y felices otra vez con ellos y no pasaran más hambre, los aztecas sacrificaron a más gente. Sabemos que ellos eran
sacrificaban a sus prisioneros, ¿no es cierto? Tras una batalla, ellos no los mataban enseguida, sino los capturaban para posteriormente sacrificarlos. Entonces ellos sacrificaron a más gente, pero al matar más gente no detuvo el hambre, ¿no? Siguió habiendo hambre, seguía existiendo hambre en la cultura azteca. Entonces, por el hambre, muchos de los animales salieron de sus cuevas, bajaron del monte para poder encontrar alimento y demás. Y por unas mazorcas de maíz, muchos aztecas se vendieron por sí mismos como esclavos a los totonacas, ¿no? Otra civilización. Entonces ellos empezaron a vender a sí mismos. Y estos aztecas pensaron que ser esclavos era mejor que morirse de hambre. Imagínense cómo estaba tan dura la situación, que pasaban hambre, que tuvieron que venderse los mismos sin importar que fueran esclavos. Ellos preferían ser esclavos a morirse de hambre. ¿Qué eran los totonacas? Era una gran tribu de indios que vivían en la costa del Golfo de México, ¿no es cierto? Entonces ellos vivían cerca de los aztecas y se vendieron a esta tribu, los aztecas, para ya no pasar hambre. Seguimos con los gobernantes dentro de la cultura azteca y tenemos a Moctezuma II, que fue desde el año 1502 a 1520. Durante su reinado, la nación azteca ganó muchas guerras y llegó a ser muy rica, ¿no? Fueron guerreros, no olvidemos que los aztecas fueron guerreros. Entonces, y Dios les permitió que en su imperio prosperara aún no siendo cristiano, ¿no? Ellos no creían en Dios, ¿no es cierto? Ellos tuvieron 3 ídolos. Sabemos muy bien que ellos tenían 3 ídolos que los consideraban importantes. Entonces, pero a pesar de ello, Dios les permitió que su imperio prosperara. ¿Y cuál fue la razón de esa prosperidad? Pues eran sus prácticas que eran realmente bíblicas, ¿no es cierto? En la anterior clase hablábamos que una de las razones por las que surgió el gobierno o la cultura azteca era por la religión, ¿no es cierto? Entonces, acá también lo volvemos a sostener que era por razones bíblicas, ¿no? Por ejemplo, fue un buen líder porque preparaba a su ejército antes de entrar a la batalla, ¿no? Ellos se preparaban, les animaban, y tenían una buena preparación física. Recordemos que los aztecas tenían que tener una preparación física para ser guerreros y demás. Y también la limpieza fue otra de las prácticas bíblicas de Moctezuma II. Instruyó a todos los aztecas a mantener limpia la ciudad de Tenochtitlán, ¿no es cierto? Entonces, miren qué tan importante es tener un buen gobernante, un buen líder, para que el resto de la sociedad, el resto de la civilización azteca funcionara muy bien. Entonces ellos tenían buenos principios para sacar adelante a su imperio, para que su imperio prosperara. Dentro de los logros que tuvo Moctezuma está uno de los logros mayores, que fue llenar la ciudad de Tenochtitlán con piedras y tierras, ¿no? Sabemos que el suelo donde estaba construido Tenochtitlán era pantanosa y estaba lleno de serpientes de cascabel. Bueno, entonces ellos tuvieron la guía de Moctezuma II para poder rellenar este suelo con piedras. Y al momento de llenar con piedras, bueno, ellos empezaron a construir sus grandes templos, ¿no es cierto?, en medio de la ciudad de Tenochtitlán. Y Moctezuma II llevaba una vida muy fácil, ¿no? Su palacio estaba cerca de la plaza principal. Esto es donde Moctezuma II vivía, en este templo, que estaba muy cerca, ¿no?, de la plaza. Entonces ahí era desde donde gobernaba Moctezuma II a los aztecas. Y entre sus muchos servidores de Moctezuma había gente que tocaba música, ¿no? Hacía trabajos de arte y hacía casas de madera y ladrillos
Dios les dio mucha sabiduría a los aztecas para poder fortalecer todas esas cualidades, todos esos talentos que tenían ellos. Ellos sin saberlo ya producían muchas cosas, realizaban muchos trabajos que más adelante fueron útiles para todos, ¿no? Hernán Cortés fue enviado por el gobernador de Cuba en 1519, ¿no? Fue enviado para que pueda explorar el imperio azteca. Y entonces el capitán Cortés tenía dos metas, dos misiones que alcanzar en la nueva tierra, ¿no es cierto? Uno era explorar la nueva tierra y buscar oro. Entonces ellos estaban empecinados en encontrar oro, cosas valiosas, ¿no es cierto?, que había en las tierras de los aztecas. La segunda misión que tenían que alcanzar era conseguir que los aztecas aceptaran la fe católica romana. Entonces ellos venían o fueron a la civilización, a tierras aztecas, para convencerles de una religión católica. Bien sabemos que los aztecas tenían otras creencias, ¿no? Tenían otros ídolos. Y entonces el 22 de abril de 1519, soldados españoles desembarcan en la costa de lo que es ahora México, ¿no?, en la tierra de los aztecas. Sin embargo, Moctezuma II creyó que el capitán Cortés era el prometido de Quetzalcóatl. Sabemos que era un dios azteca, Quetzalcóatl, ¿no? Recordemos la temática de la anterior semana, que era Quetzalcóatl, uno de los ídolos de los aztecas. Entonces creyó que era el prometido, por lo que de esa manera les invitó a su palacio. El ejército de Hernán Cortés en el camino a Tenochtitlán, los soldados españoles fueron atacados por los tezcalas. ¿Quiénes eran los tezcalas? Eran viejos enemigos de los aztecas, ¿cierto? Ellos también estaban con deseos de conquistar las riquezas de los aztecas. Entonces, de esa manera, Moctezuma II sintió temor al oír que los guerreros de Tezcala se unieron al ejército de Cortés, ¿no? Se unieran a los soldados españoles para pelear contra ellos, para pelear contra los aztecas. Posteriormente a ello, Cortés se encuentra con Moctezuma. Moctezuma al principio les permitió la entrada a su ciudad, ¿no?, dándoles regalos como oro, joyas y alimentos, todo lo que los aztecas poseían. Algunos de los nobles aztecas no creían que Hernán Cortés era el prometido de Quetzalcóatl, ¿no? De esa manera, Moctezuma II fue tomado prisionero por Hernán Cortés para que los aztecas no lo atacaran. Y este les dijo que no era prisionero, sino que estaba por voluntad. El capitán Cortés sale de la ciudad de Tenochtitlán, abandona la ciudad de Tenochtitlán. Sin embargo, deja a la mitad de su ejército para mantener el dominio de la ciudad, ¿no?, mientras el rey Moctezuma II estaba prisionero. Hernán Cortés regresa a Tenochtitlán al enterarse de que su pequeño ejército había sido atacado por los aztecas. Entonces los aztecas atacaron muchas veces a los españoles, pero ellos se mantuvieron firmes en su terreno. Ningún grupo podía conquistar al otro, ¿no es cierto? Había una gran dificultad, ya que los soldados españoles les gustaba pelear en lugares grandes y abiertos, ¿no? Necesitaban grandes espacios para poder utilizar sus armas, sus cañones, sus arcos y demás. Pero sabiendo que la ciudad de Tenochtitlán era pequeña y estaban protegidas por grandes edificios, entonces era eso lo que les estorbaba a los españoles poder atacar a los aztecas, ¿no es cierto? Entonces, mientras Moctezuma II todavía era prisionero de los hombres del capitán Cortés, este les ordenó a que Moctezuma se dirigiera a su pueblo para poder calmar y detener la pelea, ¿no es cierto? Entonces Moctezuma está sobre el techo de un edificio para que pueda dirigirse y ver a su pueblo para que se tranquilizara, para que dejaran de pelear.
Sin embargo, en la confusión de la batalla, los aztecas le lanzaron una piedra al emperador y uno de los cuales le pegó en la cabeza. 3 días después de que sucediera eso, el emperador murió, ¿no? Entonces, Moctezuma no fue un rey débil, al contrario, había demostrado en varias batallas el valor que él tenía. Sin embargo, la acción o la reacción que tuvo para detener